Déjame hacerte una pregunta, ¿qué sentiste la primera vez que completaste un juego realmente difícil? Tal vez Sekiro, Hollow Knight o algún Dark Souls, esa sensación de sudor en las manos, el corazón acelerado, la tensión que te cierra el ano, esa mezcla perfecta de frustración, dolor, paciencia y de preguntarte cuál era la necesidad de poner la última hoguera a 30 kilómetros. Ahora imagina algo aún más extremo, no solo terminar uno de esos juegos, sino completarlo lo más rápido posible, memorizar cada enemigo, cada salto y cada movimiento a un nivel casi mecánico, con precisión de cirujano, ejecutar la ruta más perfecta durante menos de 13 minutos de presión total, donde un solo error puede arruinar una run. No cualquiera puede lograr algo así, menos si toca pasto. Solo unos pocos jugadores en el mundo logran romper barreras y jugar a ese nivel, y mucho menos cuando se trata de uno de los videojuegos más difíciles que los gamers han tocado en toda la historia. Hoy no, estamos hablando de un Souls-like moderno, no hablamos de un título con checkpoints, peris perfectos o tutoriales generosos. Estamos hablando del brutal, despiadado y legendario Battletoads para la NES, un juego que nació en 1991 y que desde ese día se convirtió en la pesadilla y el orgullo de miles de jugadores, un título injusto, tan difícil que en sus primeros años muchos creían que no tenía final, niveles diseñados para quebrarte psicológicamente, donde completar el juego ya es un logro enorme, pero speedrunearlo al nivel más alto es algo reservado solo para los mejores del mundo, así que prepárate, porque hoy vamos a ver uno de los speedruns más salvajes, tensos y perfectos jamás ejecutados. Bienvenidos al Battletoads de 1991, Ani% Speedrun. Antes de sumergirnos en la acción frenética, conozcamos un poco el mundo de Battletoads. El juego fue desarrollado por Rare, los mismos creadores de Donkey Kong Country, los hermanos Tim y Chris Stampe. Fue lanzado para la NES el 1 de junio de 1991. Rare quería crear su propio héroe anfibio para competir con la fiebre de las tortugas ninja que dominaba el mercado. Dato curioso, los protagonistas son 3 sapos antropomórficos, Rush, Sitz y Pimple, con personalidades exageradas, casi caricaturescas, y para nada inspiradas en cierto plomero ultra famoso. El villano principal es la Reina Oscura, que ha raptado a la princesa Angélica y al sapo Pimple. Rush y Sitz deben atravesar 12 niveles llenos de peligros para rescatarla. Pero este no es un beat'em up cualquiera. Rare decidió que Battletoads no sería un clon fácil de otros juegos, mezclaron mecánicas, peleas cuerpo a cuerpo, plataformas, niveles verticales de parkour con cuerdas, carreras al estilo motos y obstáculos imposibles que, desde mi experiencia como alguien que cometió el error de intentar terminarlo, son los niveles más difíciles e injustos del juego, además del gameplay variado. El humor es parte esencial del estilo, sapos que se transforman en martillos, esferas o cuernos, un toque de parodia y estupidez random que lo hace único. Y por si fuera poco, la dificultad fue deliberada. Battletoads fue diseñado para ser locamente difícil. ¿Por qué? Porque en los 90 muchos juegos se hacían extremadamente complicados para que la gente los alquilara más veces o tardara semanas en terminarlos. Rare quería que los jugadores volvieran una y otra vez, ya fuera por desafío, por orgullo o por pura frustración. Unas últimas curiosidades antes del speedrun. El nombre en desarrollo fue Amphibians. El estilo artístico caricaturesco fue para diferenciarlo de títulos más serios y cumplir con las restricciones de Nintendo. El diseño buscaba crear una franquicia con merchandising al estilo de las más icónicas. Todo esto se traduce en un juego memorable por su estética, pero sobre todo por fijar un estándar brutal de dificultad. Por eso, cuando vemos un speedrun de Battletoads, no hablamos solo de golpes y saltos, hablamos de dominar un infierno diseñado por Rare. A día de hoy quien ostenta el récord mundial del juego es un jugador canadiense llamado Haisee, que logró terminar el título en tan solo 12 minutos y 29 segundos en la categoría Ani% Warpies. Para quien no lo sepa, Ani% consiste en terminar el juego lo más rápido posible, sin importar el porcentaje de completitud, y los warps son como se le conoce en inglés a los atajos de glitches como la tubería del primer Mario o los BLG en Mario 64, entonces warpies, lo que significa que no se usan warps para saltar niveles. Todo el juego se corre de principio a fin, de la forma más pura en la que los desarrolladores lo pensaron, aunque no afectan el uso de mecánicas para obtener el récord. Para dar contexto de la barbaridad que es esta hazaña, el tiempo de un jugador promedio para finalizar el juego son en promedio 5 horas, y un dato que no mencioné antes para dimensionar lo que este señor hizo, es que en el juego, como muchos de la época, funcionaba con un sistema de vidas. Se acaban las vidas es game over, pero en Battletoads funciona diferente. Observa esto.
Esta es una de las mecánicas más usadas por los speedrunners, el death abuse o el abuso de muerte en español. Cuando un jugador pierde todas las vidas, el juego no te regresa al inicio, sino que te muestra una pantalla de continuar. Si aceptas te manda directamente al inicio del siguiente nivel, como parte del sistema de continúe. Esto es muy útil para saltarse partes muy largas o niveles muy difíciles como el famosísimo nivel de las motos, uno de los más difíciles del juego. Dato curioso, hablando de este nivel, era tan difícil por sus mecánicas y los incómodos controles de la NES, que allá en los 90s mucha gente creía que el juego no tenía final porque poca gente pasó de este nivel y no vieron el final. Volviendo al speedrun, las siguientes técnicas son muy comunes en muchas runs de diversos juegos, como bujearse para saltarse zonas de los niveles. En el caso de Battletoads se reciben hits y se aprovecha la invencibilidad del golpe para pasar obstáculos, y la otra más común es spamear botones para saltar las cinemáticas del juego lo más rápido posible y ahorrar tiempo. Y aún así, aunque quisiéramos centrarnos únicamente en las mecánicas y su ejecución, porque realmente son fascinantes, sería imposible no reconocer el mérito absoluto de lo que logra Hi-Se. Por más horas que lleves jugando Battletoads, sigue siendo un juego brutalmente difícil, nada en él se vuelve realmente fácil, cada sección es una amenaza constante, lista para destruir toda la run. Zonas de parkour ridículamente complicadas que él ejecuta como si fueran simples saltitos, secciones donde el más mínimo error significa volver al inicio, pero que él atraviesa con una precisión quirúrgica, memorizar rutas completas para realizar death abuse usando un frame perfecto, muriendo exactamente en el instante necesario para ahorrar segundos sin perder progreso real, evitar daño cuando es vital, arriesgarlo cuando conviene y sobre todo leer el juego como si lo hubiera escrito él mismo. Incluso la forma en que enfrenta al jefe final demuestra un control absoluto del sistema, golpes calculados, posicionamientos exactos y una ejecución que parece coreografiada. Nada es casualidad, nada es suerte, todo es el resultado de horas y horas, días completos y probablemente años de práctica, estudio y repetición, porque para romper un récord así, no basta con ser bueno, no basta con ser talentoso, hay que estar dispuesto a fallar 1000 veces y aún así seguir adelante. Y eso es lo que convierte a esta run en algo extraordinario, la combinación perfecta entre destreza técnica, fortaleza mental y una dedicación que muy pocos en el mundo poseen. Es admirable, y es un esfuerzo que muchas veces no se ve, porque el público solo ve el resultado final, pero no la cantidad de sacrificio detrás de estas hazañas. Y lo más increíble es que muchos de estos jugadores no ganan nada con ello, lo hacen simplemente por amor a los videojuegos, algo que una parte de la industria ya olvidó. Voy a dejar en la descripción el video completo de la run, y en el comentario fijado si me acuerdo, no solo para aportar mi granito de arena a esta comunidad, sino también para darle visibilidad a este logro gigantesco. Gracias de verdad por haber llegado hasta esta parte del video, recuerda dejar tu like y suscribirte, que me ayuda montones, y sobre todo apoyar a los speedrunners. Sin más que decir, muchas gracias, buen día y adiós.